Perfecto, buenos días. 30 minutos, tiemblen. No se preocupen. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para estar aquí. Es siempre un honor vital el hecho de estar en un congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Tengo la tremenda fortuna de que no ha sido la primera vez y de la última tampoco hace tanto tiempo. Y eso pues es algo accidental en la vida de uno, pero desde luego es un orgullo inmenso que agradezco a las autoridades del instituto, que hayan creído que podía tener algo interesante que decir aquí. Por supuesto, también agradezco la presencia de todo el público asistente y ya les advierto que pese a la broma que yo he hecho al iniciar, no voy a emplear ningún tipo de dureza ni voy a maltratar absolutamente a nadie, fundamentalmente, no solamente porque los dos contraponentes son mis amigos, sino sobre todo porque tampoco han dicho nada que realmente merezca una contraponencia. Es decir, lo que han dicho es información tecnológica por parte de Renzo Cavani, que se puede compartir fundamentalmente, y María Cristina Chen lo que ha hecho es apuntar temas de futuro, de cómo puede tener que cambiar el proceso a raíz de la existencia de algo tan novedoso hasta hace unos años, ahora ya no es tan novedoso, pero tan novedoso hasta hace unos años como era la inteligencia artificial. Con lo cual yo, si les parece, sin renunciar a mi papel de contraponente, lo voy a desplazar un poquito, porque yo sí que voy a intentar decir algunas cosas que sean verdaderamente provocativas, sobre todo para debatir con los miembros de mi mesa y también debatir con ustedes, ¿no? Cosas pues que a lo mejor no han escuchado nunca, pero son cosas que nos tenemos que plantear. Porque miren, lo primero que tenemos que pensar nosotros es que no somos informáticos, somos juristas. Eso en primer lugar. Somos juristas. Y como juristas tenemos que tener muy clara cuál es nuestra dimensión, o mejor dicho, la dimensión de nuestra labor en el mundo, que es fundamentalmente asistencial. Ayudar a las personas a resolver conflictos. A eso nos dedicamos los juristas. Desde la defensa o desde la resolución del mismo conflicto, como ocurre con los medios alternativos o ocurre con la figura de los jueces. Pero lo que hacemos fundamentalmente es eso. ¿Qué ha ocurrido hasta hace unos años? Pues que eso, y hoy también, ¿no? Eso pues lo hacíamos solamente seres humanos, interactuando entre nosotros sin ningún tipo de herramienta que nos facilitara esa interacción o incluso que nos la complicara extraordinariamente. Ha sido una comunicación directa entre justiciables, sus defensores y los jueces. De esa manera hemos establecido unos derechos procesales que están pensados fundamentalmente en los recursos atencionales que tiene un juez, que de eso hablaré después. Es decir, que le escuche a uno, si ustedes me quieren seguir, ¿no? Y además, pues están pensados en la clave de que el juez no se corrompa, que no sea alguien pues en quien no podamos confiar, ¿no? Esto es lo que da de sí en materia de jueces humanos, ¿no? O es lo que hemos hecho hasta ahora. Y luego, además, ya un poco para completarlo, hemos diseñado lo que hemos llamado unos procedimientos, que son unos procedimientos que nos permiten comunicarnos entre estos sujetos procesales, pues dándonos información, fundamentalmente por escrito, porque nos es más sencillo, nos es más ágil. Oralmente se ha hablado mucho durante el siglo XX, sobre todo de la oralidad, pero al final acaba siendo algo farragoso en muchísimos casos porque hay que ajustar la agenda de los tribunales para celebrar esos actos orales, ¿no? Y entonces hemos diseñado un procedimiento para que conste todo lo que hacemos, ¿no? Hemos dado un traslado a la otra parte nos ha contestado, el juez ha dicho algo, ahora hemos abierto esta fase. Es decir, lo hemos hecho de esta manera, insisto, porque somos seres humanos. Perdón por esta inicial reconstrucción de 3 minutos de lo que hemos hecho hasta ahora en los últimos 5.000 años de historia del proceso, más o menos. De repente viene una tecnología que hace que esto
Probablemente, bueno, no probablemente, no voy a ser especulativo, voy a ser directo, porque creo que es necesario que estando en este escenario se entienda muy bien lo que quiero decir, porque somos los principales responsables de que las leyes cambien en un futuro inmediato. Por eso voy a ser, y me lo van a perdonar, más asertivo y menos especulativo. Tenemos actualmente un instrumento, que es la inteligencia artificial, que es una tecnología relativamente sencilla de entender cómo funciona, ahora se lo explicaré muy brevemente, pero que hace que nuestra forma de trabajar, eso que he descrito durante esos 3 minutos, se altere por completo. Se altere por completo. ¿Por qué? Les voy a poner solamente 2 ejemplos. Yo antes como abogado, cuando tenía que hacer la defensa de un cliente, me tenía que mirar toda una serie de datos que me había dado mi cliente para elaborar la defensa. Ahora mismo le puedo decir a una inteligencia artificial generativa cómo defenderías a esta persona. Y eso, con el debido entrenamiento, como se dice en el lenguaje del marketing de la inteligencia artificial, es un mal lenguaje, ¿eh? O sea, es decir, con la debida aportación de datos, pues me hace en cuestión de 5 segundos lo que antes me llevaba una mañana, una tarde, un día, 2 días. Siempre que yo le suministre esos datos, y los datos los tengo porque se los he recabado del cliente y tengo toda la documentación. Además, la inteligencia artificial pues tiene otra ventaja, que no se distrae. Yo me distraigo. Claro, a mí me cuesta ponerme a trabajar, me pongo, venga, va, ¿qué hora es? Las 9, ¡puf! Qué pronto, un café. Venga, vamos a ver. Uy, el WhatsApp, ¿quién ha llamado aquí? Ay, qué gracioso esto de Instagram y tal. Claro, la inteligencia artificial todo esto no lo hace, no se distrae. Va directamente al tema. Y entonces, claro, ¿qué tarda? Pues 5 segundos en hacer un proyecto de escrito que probablemente sea superior al que harían muchísimos abogados. No digo todos, pero sí muchísimos abogados, sobre todo cuando se sale de lo normal. Si no se sale de lo normal, si más o menos es un caso ya conocido, que es lo que normalmente constituye el objeto de un trabajo de un abogado y, ojo, también de un juez, entonces, pues sí, se puede ir más rápido. Pero incluso en esos casos, la inteligencia artificial es mucho más eficiente porque ya sabe perfectamente qué es el escrito, cuál es el escrito que espero del instrumento, de la herramienta, ¿no?, de inteligencia artificial. Bien, yo supongo que se dan cuenta de que esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Sobre todo el hecho de que la inteligencia artificial no se distraiga. Claro, ¿para qué hablar, por ejemplo, de derecho de defensa en los términos que lo hemos hecho hasta ahora? Si resulta que el escrito que yo he elaborado no lo he elaborado yo, lo ha elaborado la inteligencia artificial generativa, y a ese escrito va a responder una sentencia elaborada también por inteligencia artificial generativa. Con lo cual vamos a tener a 2 inteligencias artificiales comunicándose entre sí. ¿Dónde queda el derecho de defensa aquí? ¿No entienden? Claro, ¿dónde queda el derecho al juez independiente e imparcial si resulta que no hay juez? Hay una herramienta que ha elaborado alguna empresa, esto es lo más peligroso, lo voy a hablar de ello, no se preocupen, que ha elaborado alguna empresa y que en principio no tenemos dudas de que se corrompa. No, la hemos revisado en muchos casos, funciona bien, no vemos que tenga ahí pues grandes sesgos, ¿no? Es la palabra de moda últimamente, a lo que siempre hemos llamado prejuicios, la psicología cognitiva le llama sesgos, y ahora pues se habla mucho de eso, y yo en parte tengo la culpa de que se hable de esto porque escribí un libro al respecto en 2007, pero bueno, es igual. La cuestión es que vemos que funciona, con lo cual, claro, ya no me tengo que preocupar de si de la herramienta de inteligencia artificial es amigo de las partes. No, no es amigo de las partes, no es amigo de nadie. Familiar, ha trabajado para alguien, no, todo lo que son las causas de recusación, ¿no? Tampoco tengo que ver si hay una influencia de los poderes económicos sobre esa herramienta, ¿no? No, en principio, pues todo eso pues parece que no tendría que preocuparme, ¿no? Entonces, claro, en esta dimensión comprenderán ustedes que intentar aplicar las leyes procesales que hemos tenido hasta ahora, que básicamente son un producto de cómo hemos concebido el proceso en los últimos 5.000 años, insisto, mejorado en los últimos 200 con algunos aportes del common law, sobre todo, ¿no?
con alguna cuestión más de eficiencia, pero en el fondo pues basándonos en el hito, en la historia que supuso el proceso romano canónico, ¿no? O sea, el proceso basado en normas de derecho romano pasados por el tamiz de la Iglesia de entonces, pues yo no sé si ustedes se dan cuenta que efectivamente aquí tiene que haber un cambio. Es que desde luego, en época de Azón, Acursio, Baldo de Ubaldis, Durante, en esa época, que es en la que se escribió todo en lo que nos basamos ahora para construir el proceso, no existía la inteligencia artificial. Ustedes pueden decirme, bueno, pero es que lo está llevando muy atrás. Nosotros en realidad nos basamos en Franz Klein, ¿no? En el código austriaco de 1895. No, miren, en la época de Franz Klein creo que tampoco existía la inteligencia artificial, hasta donde yo sé. Por tanto, claro, una de las novedades principales de aquel código fue la creación de la audiencia previa, lo recuerdan, ¿no? En el proceso civil, ¿no? Para acabar con el problema que planteaba el planteamiento abusivo de excepciones dilatorias, ¿no? Claro, ¿qué sentido tiene eso ahora si en realidad se están comunicando dos instrumentos de inteligencia artificial? Yo no voy a la parte más crítica, porque ahora voy a tratar un poco de adivinar lo que están ustedes pensando. Pero entonces, oiga, ¿usted está defendiendo que el juez va a ser sustituido por la máquina? Miren, no lo estoy defendiendo. En realidad me aterra, pero no veo forma de evitarlo. No veo forma de evitarlo porque además, en una parte del contencioso, lo que ustedes llaman carga procesal aquí en América Latina, en una parte del contencioso muy importante, los jueces hace muchísimo tiempo que se dejaron sustituir por sus asistentes, que en el fondo no son más que precursores de lo que actualmente hace la inteligencia artificial. Repetir, 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 repetir. ¿Y qué es lo que ve el juez de esas sentencias que hacen sus asistentes? Nada. Las firman, y no siempre. Y no siempre. Claro, por tanto, la sustitución está operada desde hace muchísimo tiempo. En estos procesos reiterativos no tengan ustedes dudas de que cuando tengamos una herramienta de inteligencia artificial, el juez no va a estar ahí. Ni siquiera la va a repasar. ¿Ustedes creen que el juez repasa actualmente todas esas sentencias repetitivas que se hacen en los juzgados? No repasa ni una. ¿Cuándo le llama una la atención? Pues cuando se la recurren. Cuando alguien le llama la atención, hombre, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y entonces, bueno, pues lo pone a mirar y tal. Bueno, pues va a pasar exactamente lo mismo cuando la herramienta de inteligencia artificial pues también haga algo que no es adecuado para aquel caso concreto. Entonces tendremos que modificar el algoritmo o, para decirlo de forma más sencilla, la programación de esa herramienta de inteligencia artificial. Y si esto es así como se lo estoy diciendo, las leyes procesales tienen que cambiar de arriba a abajo. Del principio hasta el final, desde la cruz hasta la raya, desde la obertura hasta la clausura. No sé cómo quieren que se lo diga, pero tienen que cambiar completamente, pensando que esto existe. De hecho, si las leyes procesales hubieran sido pensadas, hubieran sido escritas pensando que existen los ordenadores, probablemente actualmente serían mucho más sencillas, y no lo son, porque cuando reformamos todavía tendemos a copiar lo que ya había en el pasado. Porque es más cómodo y porque además hay cierto miedo a plantear cambios por si a uno le dicen que no, y dónde está esto, y qué has hecho aquí, por qué has cambiado esto y tal. Sí, los cambios cuestan, y en materia de justicia, que es un mundo, digamos, muy tradicional, o tradicionalista, mejor dicho, cuestan más todavía. Por tanto, las reformas acostumbran a ser tímidas. Aquí la reforma no puede ser tímida, no puede ser tímida. Y mirando al futuro, ¿cómo creen ustedes que va a ser ese futuro? Les voy a decir 4 cosas de cómo puede ser ese proceso con inteligencia artificial. Miren, no va a ser un proceso que se inicie por demanda, siga por contestación, luego vayamos a hacer la audiencia previa. No, eso no va a ocurrir. Va a ser un proceso en el cual probablemente toda la retórica de la demanda y la contestación sean sustituidas por la aportación de los datos principales del proceso a través de una aplicación parecida a la que utilizamos actualmente para meternos, por ejemplo, en una red social e identificarnos. Va a ser algo parecido a eso. De hecho,
toda esa retórica que empleamos en nuestro mundo del civil law para hacer esos escritos de demanda y de contestación, que es donde depositamos el peso de todo el proceso en realidad, es algo que no ocurre en el ámbito del common law, donde siguen haciendo demandas y contestaciones muy pequeñas, muy sucintas, al estilo del antiguo proceso romano canónico, que ellos han respetado mucho más. Con lo cual, pues imagínense a un abogado haciendo esto. Y que automáticamente, claro, ya no hay que pensar en traslados, notificaciones, sino que al otro abogado le va a llegar de manera automática y va a responder exactamente de la misma forma. Y de esa manera tenemos todos los datos en el proceso para que la herramienta de inteligencia artificial pueda trabajar en un entorno que es posible que no se parezca mucho a un proceso como lo que tenemos ahora, sino que se parezca más bien al depósito de contenidos que podemos ver actualmente en cualquier red social, pero limitado a las partes. Cuesta imaginarlo, sé, porque tenemos que salir de nuestro lugar común, de nuestra zona de confort, pero eso es lo que puede acabar ocurriendo y estoy convencido de que acabará ocurriendo. No sé si lo vamos a ver nosotros, pero yo actualmente, cuando explico derecho procesal en mis clases, ante un público de alumnos absolutamente digitalizados, veo que ellos mismos intentan simplificar algunos de los trámites que yo les explico y van por este camino, que yo también les voy señalando. Y les digo, mira, la ley dice esto, pero esto no se podría hacer de esta... Sí, sí. Claro, lo ven enseguida, mucho antes que yo, que tengo una edad. Ellos tienen 20 años, yo alguno más. Y lo ven pues de una forma mucho más rápida. Pero yo les he dicho antes que a mí todo esto me aterra. Sí, me aterra porque yo veo que los gobiernos no son conscientes de lo que tienen entre manos. Los gobiernos no se han dado cuenta de que la inteligencia artificial es un sector estratégico importantísimo en un país, tan importante como el ejército. A nadie se le ocurriría poner su ejército, el ejército de su país, en manos de una empresa privada. Lo intentó Putin con aquel grupo Wagner, ¿se acuerdan? Y ya recordarán todos el resultado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, en fin, casi un golpe de Estado, ¿no? Claro, con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los gobiernos, de alguna manera, se dejan convencer por las personas que trabajan para estas grandes compañías y les dicen, no, no, es imposible copiar Gemini, es imposible copiar ChatGPT, es imposible copiar las herramientas que tenemos nosotros porque llevamos un trabajo aquí detrás que, oye, te harás cargo de que esto no se puede hacer. Por tanto, claro, ¿cuál es la solución? Cómprame. Claro, yo quiero seguir ganando dinero contigo, naturalmente. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuando hago eso les estoy entregando las llaves de las murallas de mi ciudad. Les estoy dejando que me invadan. Estoy dejando que hagan conmigo lo que quieran. En la medida que les interese, porque a partir de ahí lo que pueden hacer es configurar esa herramienta de inteligencia artificial de una manera que pase desapercibida para la enorme mayoría de los ciudadanos, pero que al final pues acabe implementando una determinada ideología en la sociedad. Y esto no es una teoría del profesor Nieva, esto ha ocurrido ya. Tenemos el ejemplo, que es aterrador también, de Compass, que es una herramienta que se ha utilizado, se utiliza todavía en Estados Unidos para hacer la predicción del riesgo a la hora de decidir si metemos a una persona presa o no. Y esa herramienta, pues hace ya años, 9 en concreto, no son pocos, hace ya 9 años que sabemos que es racista. ¡Qué sorpresón! En Estados Unidos, ¿no? Ese país tan respetuoso con la inmigración y tal. Bueno, en fin, ya que les voy a contar, ¿no? Era racista, sí, lo saben desde hace 9 años, pero la herramienta continúa funcionando, claro que sí. ¿Y por qué es racista? Porque los que la configuraron la hicieron racista. Querían que fuera racista. Querían establecer un objetivo de población, un target, como dicen ellos, ¿no? Un objetivo de población al que querían dejar de lado y meter en la prisión pues lo antes posible. Bueno, pues entonces imagínense esto aplicado
a procesos civiles, si quieren, por ejemplo, pues que el tráfico bancario fluya más o fluya menos, si quieren, por ejemplo, que el mercado inmobiliario pues funcione más o funcione menos, pues van a regular de manera diferente la resolución de los desahucios, por ejemplo, de los juicios posesorios. Es decir, hay unas oportunidades enormes de manipulación que pueden llegar a pasarnos, no ya desapercibidas, sino que pueden llegar hasta a convencernos de lo benéficos que son, como han convencido, por desgracia, una parte muy importante de la sociedad estadounidense. ¿Esto es así? Y entonces, claro, ¿cómo nos podemos defender de esto? Pues la única forma de defendernos de esto es convertir a la inteligencia artificial en un sector público y asumir que eso tiene que ser una parte de los presupuestos generales del Estado. Sobre todo cuando queremos aplicar la herramienta a sectores críticos como la justicia. La justicia es un sector crítico, no es una tontería que hacemos los juristas. Es un sector importantísimo, es el tercer poder del Estado. No podemos dejar eso en manos de Google. No podemos dejar eso en manos de OpenAI. No podemos dejar eso en manos de Elon Musk. No podemos dejarlo en manos de unos de estos magnates tecnológicos que nos han convencido de que sin ellos nuestra vida es un infierno y les necesitamos en todo caso. Por tanto, tenemos que invertir ahí. Tenemos que saber lo que queremos hacer y tenemos que seleccionar a las personas adecuadas para que lo hagan, porque ahí es donde está el nuevo estudio de la imparcialidad judicial. Claro, no vamos a ver si ChatGPT es independiente o no. Yo lo que quiero saber es si es independiente el tipo que está elaborando los algoritmos de ChatGPT y el que los revisa. Ese es el que quiero saber si es independiente. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, o sea, ¿el juez desaparece? No, vamos a ver, estamos hablando de los casos reiterativos, que son muchos, ¿eh? Yo he estado calculando en el proceso civil pueden ser aproximadamente entre un 60 y un 70% de casos, quizás más, ¿eh? Quizás más. Eso los que trabajen en juzgados probablemente podrán darse cuenta de ello. No, seguiremos necesitando al juez para casos pues, más complejos, casos que no sean prototípicos, naturalmente. Ahí necesitaremos a un juez humano. Pero una de las cosas que ha favorecido la inteligencia artificial es que nos ha hecho ser conscientes de que en realidad, queridos amigos y amigas, no somos tan complicados. Daniel Kahneman y Amos Tversky trabajaron desde los años 70 para tratar de ver cómo tomaba el ser humano las decisiones, ¿no? Y ahí es cuando se elaboró lo de la teoría de los heurísticos y los sesgos que tantos beneficios me ha dado a mi propia ciencia, ¿no? Pues bien, ellos acabaron llegando a la conclusión de que nuestra forma de decidir era muy sencilla. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, nos estamos dando cuenta que incluso nuestras decisiones más deliberadas también tienen una cierta sencillez. Si no fuera así, ChatGPT y toda la inteligencia artificial generativa no podrían trabajar. Claro, cuando tú, por ejemplo, le pones un párrafo a ChatGPT y le dices, este párrafo no se entiende, reformúlalo. Claro, lo que te hace es colocarte bien las comas y colocar palabras que sean más accesibles. Y te hace una primera versión y normalmente funciona. Y si no funciona la primera, funciona la segunda. Y si no, la tercera. Pero funciona. Claro, eso es algo que merece naturalmente una atención y no lo puedes dejar de lado. Tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de regular los procesos. Por ejemplo, si yo creyera en la teoría de los estándares de mi querido amigo Jordi Farré, que no creo, como él bien sabe, y esto crea situaciones divertidas entre nosotros, que solemos arreglar a base de gastronomía, fundamentalmente. El único momento en el cual su teoría ha estado a punto de convencerme, fue precisamente escribiendo mi libro sobre inteligencia artificial. Porque claro, la teoría está basada sobre todo en la capacidad del juez de elaborar hipótesis alternativas a la hipótesis principal que se ha de demostrar en el proceso. Y claro, y eso a un ser humano le cuesta mucho, pero eso a la inteligencia artificial generativa le cuesta cero. Con estos datos, elabórame una historia, una, otra, dos, otra, tres, otra, cuatro. Es lo mismo que cuando alguien profundamente enamorado quiere impresionar a la persona que desea y le dice con las palabras casa, árbol, amor y champán, hazme un poema. Y luego otro,
y luego otro. Bueno, pues exactamente eso. Y claro, y ahí dije, bueno, si tú haces esto, llegará un momento que la cantidad de historias, la cantidad de hipótesis que pueda elaborar la inteligencia artificial generativa será finita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sí que podrás establecer un cálculo estadístico de qué hipótesis es más probable con los datos que tienes ahí, ¿no? Y ahí casi me convence, Jordi. Casi. Pero yo también moví la cabeza, igual que él la mueve ahora, porque había algo que fallaba pues bastante, que es que cada hipótesis hay que analizarla. Y esa estadística no se puede elaborar ni valorar de manera intuitiva, sino que hay que elaborarla de manera empírica con los medios de prueba que tenemos. Y ahí te encuentras con otra sorpresa. ¿Qué medios de prueba disponemos? Pues, y ahí tiene que haber otro cambio, ¿no? Claro, la prueba de interrogatorios. ¿Qué sacamos de los interrogatorios? Pues poco o nada. Sobre todo porque gracias a la psicología del testimonio sabemos que de ahí no tenemos mucho que rascar, los seres humanos. Más sacamos de los documentos, pero ahí la inteligencia artificial nos ayuda mucho con la prueba documental. O sea, es la mejor lectora y gestora de documentos. Ve mucho más que nosotros. O sea, no se le pasa por alto prácticamente nada. Nosotros, claro, llega un momento que tienes un volumen ahí de papeles enorme y se te pasan por alto cosas. A la inteligencia artificial no, y lo puede volver a repasar. Como valoración de la prueba documental, sobre todo para la averiguación de los contextos en que se hizo el documento, que eso se hace muy pocas veces en un juzgado, vamos, es tremendo, tiene un potencial extraordinario. Y bueno, ya para la valoración de la prueba pericial es extraordinaria, te dice realmente si una técnica pericial es adecuada, ¿no? Eso el juez no lo sabe jamás, o lo sabe muy pocas veces, ¿no? Claro, con lo cual, pues, y ya concluyo, todo esto, espero que de verdad que les persuada de que tenemos que hacer algo. Tenemos que convencer a nuestros gobiernos para que inviertan ahí. Tenemos nosotros que ponernos a trabajar en nuevas leyes procesales y tenemos que darnos prisa. Bueno, vamos a ver. No les voy a poner bajo presión. Tenemos una ventaja, que es algo que no se suele destacar, pero les dejo con esta reflexión. La inteligencia artificial necesita datos, muchos datos. En realidad es una gran base de datos la inteligencia artificial, es lo que es, y los va cruzando, no es otra cosa. Y claro, para que trabajara en materia de justicia necesitaríamos todos los datos que en los procesos han sido y pueden ser. Y esos datos nosotros no los tenemos recopilados, los médicos los han recopilado. Los físicos los han recopilado. Los médicos los han recopilado en cuanto a tumores, por ejemplo, o en cuanto a fracturas como la mía, que no se ve en una radiografía. De hecho, me dijeron que no estaba fracturado. Vaya que si estaba fracturado, lo vio la inteligencia artificial. Pero nosotros no hemos metido los datos de un proceso o no hemos ido acumulando los datos de un proceso de manera que se puedan hacer metaanálisis, que es como se llama esto, con los que pueda trabajar un ingeniero informático. Con lo cual, de momento, estamos protegidos. Si ustedes se han preguntado alguna vez por qué está yendo tan lento esto de la inteligencia artificial en materia de justicia, se lo digo, es porque no tenemos datos. Tenemos que empezar a recopilarlos. ¿Cómo decidimos? ¿Cómo decide un juez? ¿Qué es lo que tiene en cuenta? ¿Cuáles son los factores que realmente le influyen en su toma de decisión? Y eso va a tardar tiempo. Pero es una labor también que tenemos que empezar a hacer todos. No solamente los procesalistas, sino todos, porque lo que sí que es cierto es que nuestro mundo no se puede quedar al margen de la inteligencia artificial. Todo el resto del mundo está funcionando con ella. Nosotros no nos vamos a quedar al margen y tenemos que estar preparados con esos datos y además tenemos que estar preparados con una estrategia para la elaboración de una herramienta creíble y que nos provoque que nos conserve todas las garantías que tenemos a día de hoy. El reto no es sencillo, pero es bueno, creo yo, ser consciente de él para conseguir hacer algo justo y algo adecuado de cara al futuro, que es lo que como juristas y más esencialmente como ciudadanos nos corresponde. Ha llegado el final de mi tiempo. Muchas gracias.